Caminando con Jesús. Buenas noches, hermanos y hermanas, nuevamente aquí en este programa Caminando con Jesús, en el curso bíblico que estamos brindando para la teleaudiencia de Sincelejo, Corozal, Morroa, Toluco, Beñas y algunas otras poblaciones de esta sabana cordobesa y sucreña que nos están escuchando. Bienvenidos y bienvenidas, poniendo en manos de Dios esta jornada, pidiéndole a Él que nos acompañe, ayude y guíe, que nos ilumine con su palabra y que nos ayude también a entender nuestros propios procesos de historia en esta cotidianidad que vivimos. Le pedimos a ese Dios de la vida que nos encontremos siempre con Él en su palabra y en su experiencia. El tema que vamos a trabajar hoy es la respuesta que el pueblo de Israel le dio a la reforma que estaban haciendo Esdras, Nehemías y Zorobabel. Por parte del pueblo sencillo, de la gente pequeña, nos hemos encontrado con la respuesta que le dio el libro de Ruth en la semana pasada. Esta semana vamos a ver cómo a esa restauración le resulta una respuesta alternativa en el libro de Jonás. Jonás, que aparece en los textos de la Biblia como un profeta, va a ser nada más y nada menos que la respuesta que la gente le da a lo que Esdras, Nehemías y Zorobabel plantean a nivel oficial, apoyados por el rey Ciro de Persia, y que ellos han asumido como las bases del judaísmo oficial. Gente sencilla, gente pequeña, gente que está entroncada con otro proyecto que Dios ha realizado desde muy antiguo en la historia de Israel, pues le da una respuesta explicando en el mismo libro una serie de detalles que son muy importantes entender para mirar cómo la propuesta de Esdras, Nehemías y Zorobabel va a verse de alguna manera como respondida de una manera mucho más popular y de una manera mucho más cercana al proyecto que habíamos visto por allá en la etapa tribal, cuando Dios caminaba con el pueblo, cuando el pueblo era una experiencia abierta para muchos hombres y mujeres. Pues bien, en esta época de la restauración, los autores o el autor del libro de Jonás va a presentarnos una experiencia muy bonita. Nos va a mostrar cómo la palabra de Dios, la solemne palabra de Dios, es dirigida a un profeta de Israel. Israel en este momento se está sintiendo por la teología de la elección escogido entre todos los pueblos, escogencia que de alguna manera va a determinar negativamente los otros pueblos, los goín, los extranjeros que no hacen parte de esa elección. Y el libro de Jonás empieza precisamente hablándonos que la palabra de Dios se dirige a un profeta de Israel, Jonás, cuyo nombre significa paloma, para que vaya a predicarle a Nínive, la ciudad pecadora, la ciudad archienemiga del pueblo de Israel, la ciudad que en algún momento fue opresora para la experiencia del pueblo israelita. Y entonces el profeta, sin decirnos nada el libro, nos va a mostrar la reacción que tiene. El profeta, llamado por Dios para que, desde el pueblo de Israel, para que predique la palabra al pueblo de Nínive en todo el oriente de su geografía. Lo llaman para que de acá de Judea se vaya a predicar a Nínive. Y el profeta, como una respuesta natural a esa experiencia de la llamada de Dios, no acepta, no asume la posibilidad de que Dios entre en contacto con un pueblo distinto a Israel, y él toma una determinación. En vez de arrancar el viaje hacia la tierra a la que la palabra de Dios lo envía, él se dirige a Yafo, y en Yafo toma un barco que lo va a llevar a Tarsis, al lugar
opuesto totalmente. Tarsis es lo que hoy conocemos como España. Pues a Jonás lo llaman para que se vaya al oriente y él decide embarcarse hacia el extremo occidente. Conocemos la historia de la tormenta en medio del mar. Mientras Jonás duerme en las bodegas del barco, sus compañeros de viaje, los marineros, están invocando a sus dioses y están aligerando la carga del barco para poder sobreaguar en la tempestad. Cuando descubren a Jonás dormido en el barco, ellos le informan de lo que está sucediendo y Jonás capta inmediatamente cuál es el motivo de esa experiencia. Los marineros le dicen: rézale a tu Dios para ver si ese Dios es más fuerte que nuestro Dios y de esa manera nos veamos salvados. Pero Jonás les explica que es culpa de él que se esté hundiendo el barco, porque su Dios, Yahvé, le ha dado la orden de ir a predicar a Nínive y él no quería hacer eso. Y entonces les aconseja él mismo que lo tiren al mar para poderse salvar ellos de la tempestad. El profeta Jonás es lanzado al mar y conocemos la historia del cetáceo que se lo traga y lo lleva durante 3 días en su estómago. Es una manera de hablar, es una manera simbólica de utilizar elementos de la simbología judía en los que se nos está expresando ese 3 como algo para resaltar, en el que el profeta está en el vientre del cetáceo. Nosotros conocemos tradicionalmente la ballena que se tragó a Jonás. El texto dice un cetáceo que se traga al profeta y que después lo va a escupir en las playas, en la playa, y el profeta indefectiblemente tiene que ir a cumplir lo que la voz de Dios le ha mandado. Entonces vemos, muy a pesar de la xenofobia y de la exclusividad que el profeta Jonás sentía hacia el pueblo de Israel, lo vemos predicando por las calles de Nínive, la ciudad pecadora, una ciudad tan grande que hacía falta 3 días para recorrerla de un extremo a otro. Pues bien, el gran problema que se plantea en el libro va a ser que el pueblo de Nínive, un pueblo que no es escogido por Dios, un pueblo archienemigo del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, escucha la predicación del profeta. Escucha la palabra de Dios y se convierte. Recordemos que Jonás tiene que predicar. Si Nínive no se convierte, dentro de 40 días será destruida. Pues bien, los ninivitas se convierten. Y no solo eso, llega a oídos del rey de Nínive la predicación de Jonás, y el rey autónomamente también toma cartas en el asunto y obliga por decreto real a que toda la población se vista de saco y de sayal, se arrepienta, haga penitencia, ayuno y se convierta. Y es un elemento de penitencia que se hace extensivo a los animales de Nínive. Los animales también tienen que ayunar y también serán cubiertos con ceniza y con sayal para que para que Dios escuche esa plegaria de arrepentimiento que se hace y de pronto así tenga compasión. Efectivamente, el Dios misericordioso, el Dios que camina con el pueblo, el Dios que escucha el arrepentimiento de cualquier ser humano, se conmueve y no manda el castigo para Nínive. Nínive se salva. Y entonces ahí viene el gran problema para el profeta Jonás. Descubrir que Dios también tiene misericordia, que envía su palabra y que perdona al pueblo, un pueblo extranjero, un pueblo que no es el pueblo escogido. De esa manera entonces el profeta entra en crisis existencial y desea morirse. Maldice el día en que nació porque descubre que Yahvé no es tan exclusivista como le habían enseñado en la teología de la elección, y se siente frustrado porque él sabía indefectiblemente que la misericordia de Dios es grande y que él iba a perdonar al pueblo de Nínive. Y entonces Dios le
le concede también entender esa experiencia. Cuando el profeta, frustrado por esa experiencia del perdón de Dios, se tira en la arena para morir bajo el sol, Dios hace surgir un ricino para que le dé fresco, para que el sol no le haga daño. Y entonces el profeta vuelve a sentir la protección y la ternura de Dios en ese momento crucial de su vida, donde él ha meditado y donde él ha reflexionado sobre la misericordia de Dios que alcanza hasta para el pueblo pecador y enemigo de Nínive. Pero a Dios también le place hacer otra cosa. Envía un gusano que roe la raíz del ricino y el ricino se seca. Y entonces el profeta vuelve a entrar en crisis, y en el diálogo que tiene con Dios queda definitivamente mostrado en ese diálogo que Dios hace lo que Él quiere. Es la voluntad de Dios la que se cumple, no la del profeta, ni la de un pueblito escogido, ni la de algún personaje caprichoso. Es simple y llanamente la voluntad de Dios la que se cumple. Ese libro, así como escuchamos hace 8 días, el libro de Ruth, es una crítica muy fuerte a una de las bases del judaísmo que están instaurando Esdras, Nehemías y Zorobabel en este proceso de la restauración. El profeta, la palabra de Dios, entonces también es escuchada y es llevada y es enviada por Dios a otros pueblos, a otras realidades, incluso a enemigos de Israel. Y eso, a la teología de la elección sobre la que Esdras, Nehemías y Zorobabel han fundamentado el judaísmo, es una crítica muy abierta. No aparece el texto con una crítica abierta y explícita, pero leyendo los signos entre líneas, tomando el texto del libro Jonás con lupa, ayudándonos de los símbolos, los signos del pueblo de Israel, de la cultura judía, nosotros entonces descubrimos ese otro mensaje que se transmite al pueblo de Israel, para que no caigamos en el problema de la elección y de la pureza que exige esa elección. La lección que nosotros tenemos que aprender del libro del profeta Jonás es precisamente que la misericordia de Dios, la palabra de Dios, llega hasta los confines del orbe, llega incluso hasta pueblos que no han conocido la revelación de Dios, hasta pueblos que simple y llanamente por voluntad de Dios son asumidos dentro de ese plan de salvación y se encuentran como sujetos también de la misericordia y el perdón. Ese entonces será el mensaje de fondo del libro del profeta Jonás, que de otra manera yo los invito a leer con detenimiento. Es una pequeña novela que está insertada en el texto de la Biblia, junto con el de Ruth, muy pequeños los dos libros, pero muy sustanciosos en esta respuesta alternativa que las clases bajas, los marginados, la gente pensante y la gente que ha seguido fiel al proyecto de Dios a través de la historia han sido capaces de releer y mantener en ese transcurso y en ese devenir de la historia. Estamos invitados e invitadas entonces también a descubrir pequeños signos, pequeñas acciones, pequeñas obras que Dios hace incluso por fuera de instituciones y por fuera de organizaciones oficiales. Este libro de Jonás, así como el libro de Ruth, son planteamientos de un Dios distinto, de un Dios diferente al que nos está mostrando el oficialismo del judaísmo que están restaurando Esdras, Nehemías y Zorobabel. Nosotros y nosotras tenemos que estar muy atentos a esos signos. Recordemos que el personaje central de nuestra historia de salvación, Jesús de Nazaret, va incluso a retomar esta pequeña novela en su predicación, cuando los fariseos y los saduceos le están pidiendo un signo para comprobar cuál es el poder con el cual él está haciendo la obra de salvación, la predicación, no desde el templo, ni desde el rabinazgo, ni desde la cultura oficial del judaísmo. Él dice: esta generación perversa pide un signo y no se le dará ningún otro signo que el de Jonás.
Jonás, que fue un profeta que predicó en Nínive y que predicó eficientemente, y Nínive se convirtió, es menos que Jesús, porque aquí hay uno que es más grande que Jonás. Esa respuesta muy sabia, recurrente en la temática al libro de Jonás, nos coloca también una propuesta alternativa de parte de Jesús, fuera del oficialismo y del templo de su época. Recordemos que también el signo de Jonás, los 3 días que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo, serán los 3 días que Jesús también esté en la tierra, en la sepultura. Estamos entonces en esta historia de la restauración oficial que está haciendo Esdras, Nehemías y Zorobabel, y las respuestas que se le van dando a partir de otras experiencias populares y de otras experiencias más sencillas que fueron afortunadamente recogidas en la Biblia posteriormente y hacen parte del texto, porque el libro de Ruth y el libro de Jonás están también integrados dentro del canon, dentro de los libros que componen la Biblia. Afortunadamente ninguno hizo un corte, una censura, y fueron integrados ahí. Nos va a mostrar eso también, la experiencia variopinta, la pluralidad y la gran cantidad de experiencias diferentes que están recogidas en este texto en distintas épocas de la historia del pueblo de Israel. Vamos a mirar otro libro que es muy importante en el contexto de esta restauración. Vamos a darle una ojeada. Este libro sí es un poco más complicado de leer porque es un poco más largo. Nosotros a veces somos flojos para leer, pero sin embargo valdría la pena que nos enfrentáramos a la bellísima historia del libro de Job. Job es otro de los libros que contesta de una manera sistemática y de una manera novelada la reforma que están haciendo estos personajes de la restauración. El libro de Job está enmarcado dentro de la crítica que ese pueblo sencillo le hace a la teología de la elección. Recordemos que Esdras, Nehemías y Zorobabel van a montar el judaísmo desde la teología de la elección, el pueblo elegido, y la teología de la retribución, al pueblo que se le premia por parte de Dios por guardar, conservar la alianza y la pureza que conlleva la elección. Pues bien, el texto de Job va a ser una novela que es inspirada por Dios indudablemente. Dios inspiró al personaje, al autor, para que escribiera esa historia. Puede ser que en el trasfondo histórico del relato que tenemos hoy haya habido un personaje que se llamara Job y que tuviera una historia parecida, pero las personas que elaboraron el texto enriquecieron toda esa experiencia pequeñita y la presentaron de una manera novelada, muy sistemática. Conocemos la historia de Job, un hombre justo, un hombre que ante los ojos de Dios era el mejor exponente de la voluntad de Dios, del querer de Dios y de la alabanza a Dios. Recordemos que el libro empieza mostrándonos de una manera novelesca cómo Dios ve que el demonio viene de hacer un paseo por la tierra. Y entonces Dios, todo emocionado, le pregunta, ¿de dónde vienes, Satanás? Vengo de la tierra a dar un paseo por allá. Y entonces Dios, todo alegre y contento, le dice, viste allá en la tierra a mi siervo Job, es lo mejor que tengo, lo más especial. Y entonces el demonio, muy astutamente, le da una respuesta que es una crítica a la teología de los restauradores. Valiente gracia uno con todos los bienes, con toda la riqueza, con todos los hijos, con toda la salud y con toda la vida por delante, tiene que servirle bien a Dios. Así es muy fácil ser siervo de Dios. Y entonces Dios, que captó la ironía, le dice al demonio, te doy la autorización para que le hagas lo que sea a Job, a mi siervo, vas a ver que él va a perseverar. Eso sí, no le puedes tocar la vida. El demonio creyó que tocándole los bienes, tocándole los hijos, tocándole la salud y tocándole la vida a Job, iba a renegar de Dios.
a renegar de su servicio, de su alabanza, de su cercanía a Dios. Entonces el demonio hace de alguna manera en el texto, en la novela, que Job pierda a sus hijos, todos de una vez, que pierda sus bienes y que se enferme gravemente, con la posibilidad de morirse. Y de morirse sin hijos, de morirse sin bienes. Recordemos que la teología de la retribución para los judíos consistía en decir que Dios, a los que son fieles a la alianza, a los que le sirven bien, a los que guardan todos los rituales de pureza, los premia con muy buena salud, larga vida, muchos hijos y muchos bienes. Pues bien, Job se ve precisamente afectado en esos elementos que el judaísmo oficial ponía como criterios para determinar el premio que Dios le da a uno. Se le mueren los hijos, pierde todos sus bienes, se enferma y está en peligro inminente de morir. Y entonces su vida va a ser truncada. No se muere porque Dios no le dio autorización al demonio de tocarle la vida. Y entonces empieza la experiencia de Job, la experiencia de los que rodean a Job. La gente que antes lo quería y lo tenía cercano se le aleja porque ya es una persona sin bienes. Lo ven enfermo y entonces también se aleja. No le quedan sino 3 amigos y la esposa, y los 3 amigos y la esposa están insistiendo en hacerle caer en cuenta a Job que alguna cosa le hizo a Dios, algún mandamiento de la ley de Dios falló, algún pecado grave tendrá, porque Dios lo castigó de esa manera, mandándole esa enfermedad, colocando en peligro su vida, quitándole sus hijos y quitándole sus bienes. Pero Job es consciente de que él no ha hecho nada en contra de la voluntad de Dios. Él es consciente de que él no ha ofendido a Dios. Y entonces empieza a hacer la reflexión, una reflexión profundamente filosófica y existencial, en la que él encara lo que le dice su esposa y lo que le dicen sus amigos, para dejar en claro que los bienes, las riquezas, los hijos y la salud son cosas accidentales en la vida y no son la manera o condición para uno estar cercano a Dios. Los amigos insisten. Es muy bonito leer el diálogo que tienen los distintos amigos con Job para encararle, echarle en cara el pecado, la falta que haya cometido. Y sin embargo, él sigue firme en esa experiencia de su fidelidad a Dios y de su fidelidad a la alianza. Y entonces llega el colmo de los momentos cuando la esposa y cuando los amigos le insisten tanto, que Job dice: pues si yo he ofendido a Dios, si yo le he faltado a Dios, pues que venga Dios y hable conmigo y me diga y me muestre en qué he fallado. Porque entonces él empieza en sus reflexiones a sacar conclusiones, y conclusiones muy valiosas incluso para este tiempo de hoy, hermanos y hermanas, porque muchos de nosotros pensamos que el bienestar, la riqueza, el dinero son maneras con las que Dios nos retribuye, la salud. A veces la enfermedad la vemos como un castigo de Dios, y Job nos deja claro que no, que eso no es un castigo de Dios, sino que son elementos de la condición humana. Job va a decir bellamente en esta reflexión: si recibimos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a recibir los males? Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Entonces es tener una posición distinta frente a esos valores que las sociedades muchas veces absolutizan. Entonces en esa reflexión, en ese reto que Job le propone a sus amigos y a su esposa, pues efectivamente en la novela Dios baja a hablar con Job, y es bellísimo leer también ese diálogo que Job tiene con Dios, o que Dios tiene con Job, para clarificarle esos asuntos existenciales, para clarificarle el papel que tienen las riquezas, que tiene la salud y que tiene la enfermedad en la vida de un servidor de Dios. Queda claro que se hace lo que Dios quiere,
que se hace la voluntad de Dios, que es el proyecto de Dios el que se impone, y que Dios está muy por encima de cualquiera de esas fuerzas negativas que a veces nos hacen valorar o evaluar mal nuestra relación con Dios. Job queda perfectamente justificado en ese diálogo que tiene con Yahvé, y queda claro que la teología de la retribución, ese recibir bienes, ese recibir hijos, ese recibir buena salud y ese tener una larga vida, no es una condición ni es el premio efectivo que Dios da a sus servidores, porque Job queda reivindicado como un gran siervo, como un gran personaje, como un gran servidor de la voluntad de Dios y de la alianza de Dios, cosa que en el judaísmo estaba supeditada a una serie de prácticas. Recordemos que en el Nuevo Testamento será utilizada la figura de Job para expresar esos sentimientos y esas críticas a la teología de la retribución. Y recordemos que esa experiencia también de alguna manera va a ser reevaluada con la experiencia de Jesús. Vamos a un corte de comerciales y luego explicaremos en qué consiste esta interpretación neotestamentaria. La experiencia de Job queda muy bien reivindicada en el texto del libro, y el Nuevo Testamento nos va a hacer ver que existían unas situaciones muy parecidas a las del judaísmo oficial. Recordemos cuando Jesús y los discípulos se encuentran con el ciego de nacimiento. Ellos preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque en el fondo tenemos esa experiencia de considerar la enfermedad, la pobreza y los males como castigo de Dios. Y en eso tenemos que estar muy atentos, hermanos y hermanas, porque Dios no es un Dios castigador. Nuestro Dios no nos premia y nos castiga con bienes. Muchas veces eso es consecuencia de nuestra propia vida. Desafortunadamente el texto del libro de Job lo retocaron los de la teología de la restauración, porque el final, que es agregado, terminó siendo Job mucho más rico, con muchos más hijos e hijas y con mucha más vida, porque se alivió. Y entonces ese es el pequeño defecto que tiene el libro al final, el final feliz que le colocaron los restauradores. Nosotros sabemos que es añadido. Hermanos y hermanas, muchas gracias por estar con nosotros en esta experiencia del curso bíblico Encaminando con Jesús. Los esperamos dentro de 8 días y le pedimos al Dios de la vida que nos siga acompañando en esta historia de la salvación que estamos estudiando de una manera sencilla y poco a poco aquí en este canal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.